que es un tema, vamos a iniciar entonces la clase de hoy, y los temas que vamos a ver van a arrancar con uno que es muy potente. Muy potente, y lo vamos a ver, se llama función sí. Acá lo tenemos, luego van a recibir el material, nos queda el video grabado, y esta es una función que es compleja ya es una función especial, no es una función sencilla y de base de primer nivel, sino más bien intermedia. Hay muchas funciones intermedias, hay miles de funciones intermedias, y uno si corriera y no hubiera consultas, si empezamos en punto, aunque llegue la gente tarde, metemos una o dos más, pero la idea es lo planificado en el temario para estar tranquilos y ver la aplicación correcta, con ejemplos. Y bueno, ¿qué me dice esta función sí? Es una función comparativa, y cuando hace la comparación, tiene luego en el primer concepto que va a dar como resultado lo que sería la positiva, y en el segundo concepto que tiene como opción de resultado lo que daría la negativa. Habría que entenderlo bien, porque en distintas situaciones se puede usar o no, o se puede usar de distintas maneras. A mí me ha tocado, conociendo bien esta función, tener que pensar y cómo hacer para determinar su uso. Si me conviene usar mayores, menores, iguales, verdaderos, etc. Fíjense que les puse la fórmula de esta función, y siempre, chicos, estamos arrancando por un nivel básico. Yo no digo jardín de infantes, ni quiero menospreciar, ni vergüenza, ni nada. Digo, tenemos todos los temas planteados de parte básica. Y así es, porque después esta función la podemos utilizar de una manera automatizada que ya vamos a ver. Acá tenemos que, como toda función, debe comenzar con el signo más o con el signo igual. El signo igual anda permanentemente en cualquier tipo de versión de Excel. Entonces, abrimos nuestra fórmula y le ponemos sí, abriendo paréntesis, que ahí lo tenemos bien definido en color rojo. ¿Y por qué? Es súper importante en dónde cierra el paréntesis. Y ahí le ponemos la comparativa. Si la celda 1 es mayor que la celda 2, entonces poneme la palabra 1. Pero si no es así, me pones la palabra 2. Claro, las celdas van a ser A1, A2, B1, B3. Las celdas. Me tiene que comparar celdas, y si esa relación de que la celda 1 sea mayor a la 2 se da, entonces aparece lo que nosotros escribamos dentro del primer espacio entre comillas. Fíjense que divide con puntos y comas, y luego nuevamente dentro de comillas la opción por la negativa del cumplimiento. Entonces, si compara, en este caso con el signo de mayor, si celda 1 es mayor a celda 2, escriba la palabra que está entre la primera comilla. Si no, escriba la palabra que está en el segundo grupo de comillas. ¿Ok? Y cerramos paréntesis. Alguna vez que lo usé me tuve que refrescar porque no me acordaba si iba espacio después de punto y coma o espacio entre celda 1, el signo de mayor, y celda 2, pero lo que está bueno es que nosotros nos quedamos con este material, ya que si vamos a utilizar esta función, podemos tipearlo de la misma manera, ¿sí? Y vamos a lograr que funcione, que muchas veces nos tira error si algo falla. ¿Ok? Yo lo que tengo es planillas de cálculo con la función sí, claro, muchas veces para dar ejemplos y ver si en retención de ganancias para empleado un concepto está exento o no, si hay que usar un tope o no, o si se utiliza una deducción o no.
entonces también pongo, como si fuera un semáforo, palabras por el sí, y si no se cumple, palabras por el no. ¿Bien? Y bueno, acá vamos a ver ejemplos de aplicación donde esta relación de celda 1 mayor que celda 2 podría ser otro tipo de relaciones como igual, como menor, o poner algún otro tipo de relación también que tenga que ver con una función matemática. Fíjense, en el ejemplo 1 vamos a tener un cuadro donde el encabezado está en amarillo y tenemos compras de distintos productos y tenemos el presupuesto estimado o el presupuesto aprobado y hemos cargado el valor real de compra que hemos elegido. A ver, recordando que para las empresas en general, cuando hay determinado protocolo, la función de elección de un proveedor parte del análisis de 3 propuestas distintas, donde no solamente se ve el valor del producto, sino la garantía, los plazos de entrega, la calidad, las formas de pago, etcétera, ¿no es cierto? Pero elegido ya correctamente el proveedor, nosotros podemos decir que para el producto A teníamos pensado gastar 100 pesos unitarios y logramos 90. Entonces, fíjense que nosotros vamos a poner, fíjense que en la barra de fórmulas está la función sí, y nos dice que si C4, que es el presupuesto de 100 pesos, es mayor a D4, que es el valor real que hemos pagado o que hemos contratado, entonces está bien, porque nuestro valor quedó menor y está bueno eso. Y si no, está mal. Hay que ver cuál es la palabra más feliz o que el usuario elige o que la empresa elige. Entonces, fíjense que si le ponemos color, acá estamos bien porque el valor real es menor. Y yo justamente usé la fórmula al revés. Puse que el presupuesto sea mayor al valor real. En el segundo caso, no se da esa situación porque 210 es mayor a lo presupuestado. Entonces ese está mal. Y por último, primero estoy analizándolo, ¿no? Después ya va a ser todo automático. 305 es un valor mayor al presupuesto que teníamos de compra. Entonces no va a estar muy bien, ¿no es cierto? Está mal. Ahora, si quieren ver cómo cambia esto, en vez de 210, vamos a poner 199 y vamos a ver cómo dice bien. ¿Por qué? Porque yo podría tener una situación de alarmas para analizar, sabiendo que en este caso el producto A y el producto B cumplen con el presupuesto asignado de compra. En cambio, el presupuesto C, por alguna situación tal vez externa, como algún agente, por ejemplo, la inflación, el cierre de importaciones, la sequía, etcétera, el valor mejor encontrado real es 305. ¿Se entiende? Y hasta también le podríamos poner un diferencial en la fila, perdón, en la columna F para determinar la diferencia entre lo real abonado y el presupuesto. Y saber que si lo real abonado es menor, qué bueno la cantidad que hemos ahorrado. ¿Ok? Bueno, vamos al segundo ejemplo. Tenemos el análisis de clientes. Tenemos 3 facturas. Podríamos definir si es el mismo cliente al cual le vendimos la factura número 1, la factura número 2 y la factura número 3. O tal vez son distintos clientes. A un cliente le hice la factura 1, a otro cliente le hice la factura 2 y por último le hice la factura 3. Ahora, en función a la fecha de vencimiento de la factura podría tener de vencimiento 30 días fecha de factura o podría tener de vencimiento una fecha específica. O sea, si
compramos hoy, que es 10 de abril, quizás nos dicen el 22, y no hay un número redondo, no hay 30 días o 15 días, dicen el 22. Yo te la doy para que me la pagues el 22, se vence el 22, y si se vence, pasan cosas. ¿Qué cosas? Intereses. Empiezan a correr intereses, que se emite una nota de débito por los intereses, por supuesto masiva, si fuera el caso. Bien, entonces fíjense cómo yo acá, vamos a la barra de fórmula, vamos a leerla, hay que pensar un poco, chicos, porque si no, viene todo de arriba y uno como usuario no termina de comprender las cosas. Fórmula de sí, igual sí, abrimos paréntesis, y me dice si C9, que es la fecha de vencimiento, es mayor a D9, quiere decir que todavía no venció. Y si no es así, quiere decir que venció. ¿Muy bien? Entonces, nosotros acá podemos poner la fecha a mano o podemos poner esta fórmula que no la vimos, no la vemos ahora, no es nada grave, que no tengamos un protocolo de cómo se pone la fecha de hoy. Y bueno, igual hoy abrir y cerrar signos, y eso nos da, fíjense, me paro en cualquier lugar, acá, y le pongo igual hoy, vamos a ponerlo en color, acá está, igual hoy, abro y cierro síntoma, y ahí tengo, debe haber un problema con el formato que ha sido utilizada esta, ¿no? Vamos a poner un formato, y ahí tengo, como acá, igual hoy, ahí está, perfecto, bueno, funcionó, ¿vieron al fin y al cabo? Y claro, este igual hoy, que me da 10 de abril del 2023, si mañana prendo la computadora, va a decir 11 de abril del 23. O sea que, qué bueno que está, que con el reloj interno de la computadora me pone la fecha correcta. ¿Se entiende? Acá le pongo borrar todo y me borra todo tipo de formato y de texto y todo, y de bordes, ¿no es cierto? Bien, acá siempre vamos a tener nuestra fecha de referencia. Y acá nuestra fórmula que compara la fecha de vencimiento y la fecha de hoy. Y nos dirá no vencida o vencida. ¿Ven? En este caso está vencida. ¿Por qué? Porque la factura vencía el 5 de abril y hoy es 10 de abril. Es más, se me ocurrió, y esto lo agregué hoy a la tarde, ponerle la diferencial de días. Y si está en negativo es porque nos pasamos del conteo a cero y estamos en situación de no cumplimiento. Recordemos que estos son clientes, quiere decir que no nos están pagando. Podrían ser proveedores y tener la información de nuestras facturas a pagar y saber cuál está por vencer o cuál se ha vencido por un error, por una falta de atención o porque no tenemos plata, y podríamos ponerle que si hemos o no avisado al proveedor o que si hemos negociado el pago en otro momento, tal vez con más intereses. La segunda, ya veo que está bien, porque vence el día 12 de abril, entonces estamos bien, ¿no es cierto? Y después la tercera, también parecida que estamos bien, ¿por qué? Porque no está vencida, ya que vence el 25 de abril. ¿Vamos bien? Uno de los temas que nos queda para la próxima clase, que lo vamos a presentar de alguna manera, tengamos o no tiempo, que me parece interesante, es el formato condicional. Ya lo vamos a ver en la próxima clase, que tenemos como clase de repaso para el que quiera incorporarse y ver estos temitas. Bueno, ahí vemos entonces cómo me funciona permanentemente, y a medida de que cambie el día real, los días de conteo me darán vencida o no vencida. ¿Se entiende, no? De hecho, fíjense que acá también podríamos preguntarle si esto es menor a 0 o mayor a 0. Entonces, cuando es menor a 0, que ponga vencida, y cuando no es menor a 0, lo pone entonces como no vencida.
vamos a hacer un cambio acá, y en vez de 12 de abril, vamos a poner 9 de abril, venció el 9 de abril. Bueno, ya sé que cayó domingo, ¿no? Felices Pascuas. Cayó el domingo, pero vamos a ponerle 9 de abril. ¿Qué pasa si le pongo 9 de abril? Vencida con un día de atraso. ¿Se entiende? Y ahí tenemos entonces las vencidas y las no vencidas, siempre utilizando esta fórmula de sí que da una comparación. Y si se cumple, va lo que diga el primer paréntesis, discúlpenme, el primer entrecomillado. Y si no, el segundo. Muy bien. Por último, vamos a ver, acá lo volvemos para atrás y lo dejamos así que está muy bien. Vamos a ver para inventario de mercaderías, que podría ser también, fíjense que para productos en su compra, para clientes en las cobranzas y para stock de mercaderías, fíjense lo que hice yo. Por un lado hicimos una toma de inventario en la empresa y determinamos que del producto A hay 40 unidades en stock, del producto B hay 20 unidades en stock y del producto C hay 30 unidades en stock. Lo segundo que hice es sacar un promedio de unidades vendidas, por ejemplo, en los últimos 3 meses, en los últimos 6 meses, o algún indicador que me dé un promedio lo más cercano a la realidad posible que se vende por mes. Recuerden que si vendo helados, no es lo mismo las cantidades de enero que de septiembre. De hecho, también varían en función a el calor que hizo en cada mes de análisis, ¿no es cierto? La mayoría de las veces se hacen análisis promedio de los últimos 3 o 6 meses. Y a veces se hace lo que llaman análisis intertemporales cuando se compara contra el mismo mes del año anterior con alguna corrección, más cuando se trata de importes que hay que corregirlo por inflación. Bueno, fíjense acá, ¿no? Nosotros tenemos para el producto A, en el depósito, 40 unidades, por mes se venden 10 en promedio y la empresa quiere tener un stock mínimo de seguridad de 3 meses. Quiere tener 3 meses inmovilizados. ¿Podría tener menos? Sí, podría tener 2. No sé si 1, porque 10 es un promedio. Y cuando hay promedio, salvo que esté planchado siempre en 10 por alguna situación muy específica, como es el contrato fijo de vender 10 unidades por mes a alguien, podría ser 11 o 9, pero el mes que es 11 o más, no podríamos vender si tenemos un solo mes en depósito. Entonces se recomiendan que sean 2 meses o mes y medio o 2 meses y medio o 3, dependiendo de un montón de factores como la velocidad de compra o ciclo de compra, como la capacidad de depósito que tenemos. Porque si nuestro depósito puede tener hasta 2 meses de ventas promedio, es 2 meses, y no nos entra más. Y veremos si alquilamos otro depósito o mejoramos nuestro just in time con el proveedor, que es muy importante. Hay empresas que no tienen depósito porque el proveedor está enfrente, pasan los parques industriales. Y nos aseguramos, hasta por contrato, que nosotros lo que le pedimos lo tenemos en el día o al día siguiente. Es un poco esta mezcla que hay dando vuelta novedosa de abrir una cuenta en Amazon y comprar en Alibaba o Alibaba Express. Es más, conozco empresarios que están haciendo la inversa. Primero vendiendo con una cláusula de espera, vendiendo muy barato. Uno dice, claro, en Amazon un teclado vale $5, estoy inventando, y en Alibaba Express de China lo compro en $2 o menos. Entonces yo lo voy a vender barato, quizás en $5 está bien, es muy barato, o lo vendo un poco más, diciendo que te llega en 8 días. Y bueno, entonces cuando recibo la orden para que yo venda,
luego de haber cobrado automáticamente, y si quieren con una palabrita nueva de inteligencia artificial, hago la compra correspondiente y bueno, directamente la mercadería irá al depósito de Amazon o directamente a el cliente. Hay que ver cuál es la funcionalidad que tienen las distintas plataformas, y yo acá tengo información que tiene que ver con el stock mínimo de seguridad y de rotación. Vamos a ver la fórmula y acá la tenemos. Si C14, que es mi inventario actual, ¿sí?, dividido D14, que son las ventas que yo hago en promedio por mes, es mayor a 3, quiere decir que tengo más de 3 veces en inventario lo que en promedio vendo por mes. Entonces ponemos, vamos bien, normal. Y si no, comprar. Y bueno, vamos a ver cuánto da. Ahí está, normal. Claro, porque nosotros tenemos, en este caso, 40 unidades, y como vendemos en promedio 10, recordando que el promedio siempre es una estimación, y si es promedio las puntas, salvo ese ejemplo raro que les puse antes, podrían ser 11 y 9, o podrían ser 20 y 0, ¿no es cierto? Pero bueno, en promedio se venden 10, tenemos para 4 meses. ¿Vamos bien? Ahora, entonces tenemos para más de 3 meses en depósito y no nos preocupamos. Miremos el segundo. Tenemos 20 unidades y se venden 15 por mes. Estamos tranquilos para este mes, pero si queremos tener 3 meses, estamos mal. Y estas decisiones las toma la gerencia para que los empleados no estén pensando si hay que comprar o no. En este caso, hay que comprar. Hay que comprar para tener 45, ¿no es cierto? Y hay que ver si es menor o menor igual, que son cuestiones que define la empresa. Y por último, también tenemos otra situación de inventario y otra situación de ventas promedio. Entonces tengo 30 unidades y en promedio vendo 20. O sea que puedo vender todo este mes y la mitad del mes siguiente, un mes y medio. ¿Se entiende? Bueno, ahí cambió, y si se fijan, si uno modifica cualquiera de estas variables, todas son variables, el inventario depende de la toma física de cada momento, diario, semanal, quincenal o mensual, y las ventas también se van retroalimentando con la evolución o marcha mes a mes. Porque si acá, en vez de 10, pondría 33 por mes, no es normal, porque con 40 reales que tenemos, podríamos vender un mes y un poquitito más. Vuelvo. Ahora voy al revés. Si en el segundo registro, que es la fila 15, en vez de vender 15 por mes, vendo 5 por mes, es normal, porque con 20 tengo para 4 meses. ¿Se entiende? Vuelvo para atrás. Si voy rápido, me dicen que pare un poquito, que explique de vuelta. Queda grabado, pero está bueno alguna interacción. Y acá, ¿qué les puse? La rotación, que es un tema muy interesante, que yo tuve oportunidad para grandes empresas, cuando trabajaba como empleado en un estudio contable grande, hacer estos informes de rotación, donde necesitamos saber la toma de inventario y las ventas promedios, y eso lo definía la empresa, si promediábamos los últimos 3 meses o los últimos 6 meses. Me ha tocado en su momento tomar inventario en varias oportunidades para Rolex, y entrar en la bóveda de Rolex, que está súper custodiada por personas y por muchas cámaras de seguridad, y esto de hace mucho tiempo, y determinar inventarios, haciendo el conteo físico, y luego sacar promedios de ventas de los últimos 6 meses y compararlo. Y bueno, ahí lo tenemos, el producto A, tenemos 40 unidades y vendemos 10 por mes. Y bueno, nuestra rotación es de 4 meses. Tenemos 4 meses de ventas en función a los datos de promedio. Para el producto B tenemos un mes y un poquito más de ventas. Claro, con 15 del inventario vendemos un mes.
Recordando que ese 15 no es fijo, es estimado para el próximo mes. Tal vez haya que hacer alguna corrección, cuando el próximo mes es el Día de la Madre, el Día del Amigo, un mes con más días, un mes de calor, de frío o de aguinaldo. Entonces hay distintas correcciones que se pueden hacer a esa estimación de lo que vendemos por mes, porque en función a eso, la empresa define si es normal o si compra. Por último, les puse en la hoja siguiente, sheet, o a veces dicho, pero sin técnica, la solapa siguiente, otros ejemplos. Porque es muy interesante la fórmula, sí, es muy, muy interesante. Entonces, fijémonos en el primer ejemplo en color azul, donde tengo ventas por sucursales 1, 2 y 3. Las ventas de enero fueron 60.000, 55.000 y 35.000. Nos da un promedio de 50.000 por mes entre sucursales. Claro, tal vez Ariel o Pablo me dicen, bueno, pero no nos interesa, las sucursales son completamente distintas y promediar a veces necesita que haya un factor de corrección y que el promedio no sea simple, sino ponderado. Ponderado por cantidad de productos, por cantidad de vendedores, por población, target y por muchas cosas más. Bueno, esto es un ejemplo, vamos, bien sencillo y uno tendrá que ver cómo lo pone en marcha nuestra empresa. La cuestión es que ahí tenemos las ventas del mes de enero, tenemos el promedio del mes de enero, y bueno, sobre el total y la cantidad de sucursales, el promedio nos da siempre 50.000, y fíjense que yo lo primero que hago es sacar diferencias, y digo, análisis o Big Data, la sucursal 1 vendió 60.000, en promedio las sucursales venden 50.000, o sea que vendió 10.000 pesos más que el promedio de todas las sucursales. De vuelta recordando la ponderación. Bueno, acá le vamos a poner una fórmula, que yo acá la tengo tipeada, que nos dice si E5, que es la diferencia, es positiva, hay premio. O sea, si vendiste más que el promedio, hay premio. Y si no se da eso, y no hay premio. Ya veo que la sucursal 1 vendió 60.000, que está bueno, hay premio. A ver si hay premio. Sí, hay premio. Y la sucursal 2, sí, vendió más que el promedio, ¿no es cierto? ¿Hay premio? Sí, hay premio. Y la sucursal 3, ¿qué pasó? Vendió poco. No, pero nosotros estamos en un lugar más chiquito, con un solo vendedor, no abrimos los sábados. Bueno, ven los desvíos que hay, ¿no? Por eso la información dentro de los atributos debe ser comparable. En general, a estos fines de análisis, ¿no es cierto? Pero acá no hay premio. Y claro, esta planilla de cálculo podrá tener el cálculo asignado de ese premio o comisión, que tal vez puede ser un concepto rígido, como el que pasa esta situación, recibe 10.000 pesos o un día libre, o variable, como hacer un porcentaje directo sobre el total o sobre la diferencia, o un porcentaje que va a escalar en función a cuánto venda, donde yo podría decir, al principio te pago más, pero después te pago menos porque ya vas a estar ganando un montón de plata. ¿Qué empresa mala? Sí, al principio te di el 10%, pero cuando superaste los 50.000 de diferencia, te doy el 8%, y después te doy el 6%. Porque estás ganando mucha plata y sos un empleado. Otras empresas puede ser al revés. Ahora te doy el 10%, pero si vos superaste los 50.000 de diferencia o los 20.000 de diferencia, ya te doy el 12%, y el 14% y el 18%, y después el 40%. Te voy a dar un montón. Por supuesto que hay que tener nociones de costos, de oportunidad y de punto de equilibrio. Pero acá tenemos claro que esta información sirve para muchas situaciones de la empresa. Bien,
Caso siguiente. A ver, ¿qué tenemos acá? Más rápido, tenemos 2 más y terminamos este tema. Y tenemos acá por producto. Producto X, Y y Z. Ventas, promedios, y de vuelta usamos una fórmula similar. Y decimos, cuando la diferencia sea positiva, hay premio. Acá no hay premio, ¿no? Quiere decir que está bien, porque estamos vendiendo el producto bien. Y si no, habrá que revisar. Y ahí tenemos, ¿no? Fíjense que los datos son los mismos, pero el análisis es distinto, ¿no es cierto? El producto X vendimos 60.000 pesos, podrían ser unidades, ¿no es cierto? Y el promedio es 50.000. Se vendió más del promedio, está bien eso. El producto Y también, y el producto Z vendió menos que el promedio. Habría que revisar cuál es el problema. De vuelta, ¿cuál de los agentes externos, conceptos variables, es el que podemos mejorar y siempre tratar de acercar al óptimo? Y acá está la fórmula, ¿no es cierto? Fíjense que siempre la misma fórmula. Abro el sí, con paréntesis en los extremos recién, y pongo una relación que punto y coma, si se cumple, va esta palabra, punto y coma, si no se cumple, va esta palabra. Y ahora sí, ya con todos estos ejemplos, me termino de aburrir, pero no me quejo de que no haya ejemplos, que es algo que las empresas y los participantes siempre incorporan cuando evalúan o cuando tenemos una encuesta, etcétera, o comentarios. Y acá tenemos ventas por vendedor, y ahí está mi empleado vendedor Sergio, Nicolás y Griselda. Ahí están todos, genial. Y yo digo, el vendedor A vendió en enero 60.000, el vendedor B 55, 35, acá están todas las ventas y las diferencias. Con estas diferencias armo una fórmula de sí que me diga si la diferencia es positiva, hay comisión. Si la diferencia no es positiva, no hay comisión. Y ahí tenemos, ¿no es cierto? Fíjense que podemos cambiar los promedios, pero siempre el promedio cíclico deviene de estos datos, salvo que sea promedio del mes anterior, o que sea promedio del mercado, o que en vez de ser promedio sea el estimado de la gerencia. Pero miren, ¿qué pasa si este 35.000 pasa a ser 62.000? ¿Cómo cambió todo, no? Y el promedio se va a 59.000 y quedó el vendedor B fuera de combate y no hay comisión. Entonces el vendedor B, que había vendido bien, por situaciones ajenas a su productividad, se quedó sin comisión. Por eso los sistemas de incentivos deben tener un banco de pruebas yendo a los límites bien alejados para determinar esta situación, que podría ser una injusticia para el vendedor B, que vendió bien, y en la situación anterior, miren, voy con control Z y deshacer. El vendedor B estaba muy bien, tenía diferencia positiva y cobraría una comisión por lo que hizo, pero tal vez al mes siguiente, que hace lo mismo, tenemos un vendedor C que tuvo stock, volvieron sus 3 vendedores y encima algo sucedió externo que lo beneficia y fue a 62.000 pesos. Entonces se dio vuelta la situación, ya que con 55.000 quedó por abajo del promedio. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas hasta aquí? Muy bien, si no hay dudas, vamos al segundo tema de hoy, que es importante, por supuesto, que tiene que ver con los gráficos. Bien, nosotros puede ser que nos manejemos con gráficos, puede ser que nuestro supervisor o la gerencia o algún organismo externo como auditoría, como el área legal, nos pidan informes. El cliente mismo, el proveedor, futuros clientes o futuros proveedores y clientes quieran saber cuestiones que ameriten
un informe o reporte, como quieran llamarlo, breve y extenso, donde la parte visual suele ser muy importante y más cuando uno puede ser interactivo. En este caso, tenemos una situación de todos los meses, de totales. Acá no veo clientes, no veo vendedores, no veo sucursales, no veo productos. Es global, ¿sí? Es general, donde yo lo que estoy viendo es por mes totales de ventas que podrían ser en unidades o en importes, que sería buenísimo aclararlo eso. En este caso pongamos que son unidades o importes. Vamos a poner importes. Importes. Ventas proyectadas y ventas reales. Muy bien. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es un gráfico. Acá vamos a agregarle el desvío o las diferencias. Cuando son proyecciones es el desvío el que se pone como diferencia. Fíjense que pensábamos vender 25.000 y vendimos 15. Febrero pensábamos vender 30.000 y vendimos 18, pero en abril pensábamos vender 16 y vendimos 18. En julio pensábamos vender 38 y vendimos 42. Ahí tenemos Álvaro, ¿me diferencias. escuchás? Sí, te escucho. No estamos visualizando eso. Ah, no, a ver, No, quedó discúlpenme. en la Puede imagen ser que anterior. puede ser que se cortó o fui yo No, no, ahí nomás. estamos. ¿Ahí lo ves, No, Pablo? Sí, ahora sí, Álvaro. Ah, perdón, no lo compartí y no le di el tilde. Muy bien, el ok. Lo tenía compartido y no le di el ok, perdón. Sí, Bueno, ahora sí. entonces, ahí está, Arrancá de perfecto. vuelta porque nadie lo vio, digamos. Perfecto. Fíjense, yo lo que hice acá es lo siguiente. Tenía para todos los meses de enero a diciembre las ventas proyectadas totales. No tengo ventas por sucursal, ventas por vendedor o ventas por producto. Tengo las ventas de la empresa. Y tengo las ventas proyectadas o estimadas y las ventas reales. Y yo saqué el desvío. Por diferencia, digo, como dije recién, en enero pensaba vender 25.000 y vendí 15.000. ¿Se entiende? En febrero pensaba vender 30.000 y vendí 18.000. Ahora, fíjense qué pasa en abril. Pensaba vender 16.000 y vendí 18.000. ¿Se entiende? Entonces acá tengo un diferencial. ¿Qué pasó? Vendí más de lo normal. Ahora, yo lo que les quiero hacer con esto es que la construcción de la información tenemos que tener en cuenta el tema de signos, porque acá, fíjense que estoy haciendo la comparativa de las proyectadas versus las reales. Y podría ser también que uno diga, 10.000 positivos, sí, 10.000 es lo que falta para alcanzar las proyectadas. Y uno podría compararse de manera al revés con las reales, diciendo, che, 15.000, me faltaron 10.000, ¿se entiende? Me faltaron 10.000 para lograr lo estimado, lo esperado. Entonces, deberíamos hacer al revés. Deberíamos sumar la real y restarle el proyectado y me daría negativo y eso lo copio. ¿Se acuerdan que se puede copiar de distintas maneras? Hasta abajo. Fíjense cómo ahora cambió y los que son positivos son verdaderamente los meses donde, fíjense los positivos, ¿no? Donde la venta fue mayor a lo estimado, ¿no es cierto? Ahí estamos bien. Entonces, de acá podríamos crear un gráfico. Por supuesto que acá podemos tener totales para todo, totales proyectados, totales reales y los desvíos totales consolidados, ¿no es cierto? Ahora, fíjense, para hacer un gráfico existen 4 o 5 caminos, pero el más común es pintar el área de gráfico, sin totales en este caso, estos totales, ¿no es cierto? Pintar el área de gráfico
y vamos a ir a insertar gráficos. Acá están los gráficos. Hay que elegir un tipo de gráfico. Vamos a elegir el más común, que se llama histograma, que son estos bastones. Pueden ser así. Hay que ver cuál sirve, ¿no? Porque uno elige algún tipo de gráfico así y me va a dar cualquier cosa, ¿no es cierto? Los comparativos y las resoluciones. El típico cuadro es el que más utilizado es justamente este, que es un histograma o gráfico de bastones. Si está reducido en su ancho, tendremos bastones finitos, pero los podemos agrandar desde el lado derecho, desde el lado inferior o desde el ángulo. Ahí lo podemos agrandar y en la función que lo agrandemos tendremos, en este caso, barras un poco más anchas. Bien, las podemos seguir agrandando y en verdad es cuestión de probar y no ver cada una de las opciones que tenemos, pero por ejemplo, para que sea una idea, estos colores se pueden cambiar, uno los podría dejar así, y está bien, o los podría cambiar eligiendo una fila, esta fila, no, esta fila, o esta fila, o esta fila, ya son combinaciones. O si quieren monocromático, pero fíjense con distintos niveles de intensidad. ¿Ven? ¿Esta fila les gustó con verde? ¿Esta fila toda en azul y gris? ¿O esta fila? Y si no, lo pueden parametrizar de manera individual, donde yo, por ejemplo, las diferencias, que es el desvío, ¿lo ven acá en gris abajo? El desvío le pongo clic derecho y elijo rojo, porque el desvío es muy importante, ¿no es cierto? De hecho, fíjense que todos los meses, de enero a diciembre, tenemos desvíos negativos, o sea que no cumplimos, ¿se entiende? Y solamente en abril, en julio y en octubre tuvimos más ventas de las esperadas. ¿Saben qué? Sería un poco aburrido, pero podríamos tener una línea de promedios donde nos da un promedio, tal vez anual, sin corrección para ser sencillo, y qué ventas superaron el promedio y qué ventas no. Entonces, tal vez a las reales vamos a ponerle un azul, y tal vez a las ventas estimadas les ponemos un verde esperanza, ¿se entiende? Y así es como le gusta a Pablo y me parece genial. Se puede seguir jugando. Los archivos, las imágenes estas insertadas de un gráfico, acá le podemos poner el nombre, ¿se entiende? Entonces ponemos análisis de ventas, análisis, vamos a poner con tilde, y eso mismo, le podemos poner un estilo, o le podemos cambiar el tipo de letra, o le podemos poner un contorno negro. Bien, y después, por ejemplo, este menú, lo podemos llevar a otro lugar, si queremos, acá arriba, porque yo quiero esto estirarlo más abajo. Entonces acá están mis situaciones que las puedo estirar así y puedo jugar un poco, ¿no es cierto? Achicarlas, ahí está más en chiquito, dejarlas acá arriba. Y el borde tal vez me gustaría. Hay un montón de cosas que se pueden hacer sobre los gráficos, clic derecho y el contorno, y le pongo contorno negro, perdón, a ese no, control Z, al externo, a le voy y pongo un contorno negro, y ahí está. Y como análisis de ventas tiene contorno negro y medio pegado, lo que voy a hacer es bajarlo un poquito, y ese contorno negro se lo saco y le pongo tal vez un contorno más leve, como azul así. Y cada uno elige lo que quiere.
y ahí tenemos información en línea con los datos de nuestra tabla. Por ejemplo, fijémonos enero, que yo voy a poner como real mayor a 25.000. ¿Se entiende? El real, que es esta celda que estoy parado, que la vamos a pintar en celeste, vamos a poner un número mayor a lo proyectado. 30.000. Vamos a ver qué pasa acá. O sea, el bastón azul va a superar al verde. Y el bastón rojo va a ser desde la línea X, o sea, horizontal, 0, hacia arriba, superior, ¿no es cierto? Vamos ahí con 30.000, 30.000. Ahí vamos, 1, 2 y 3. Fíjense, ¿ven cómo cambia? Hay muchos juegos que se pueden hacer y algunos se deben estar imaginando. O se deben estar preguntando. Cuestiones que buscando ciertos atributos de formato los vamos a conseguir. Es más, tal vez mayo lo quiero subir mucho y en vez de 24.000, que es el proyectado, en vez de haber hecho 14.000, vamos a haber hecho 50.000. Fíjense que estoy en la línea de 50.000 en el gráfico, ¿no? Entonces, ahí en mayo, el bastón azul, cuando ponga Enter, se va a ir hasta arriba de todo. 1, 2 y 3. Ahí está. Y fíjense que por estar cerca de 50.000 ya me habilitó la línea de rango de 60.000. A ver qué pasa si le ponía 48.000. Si mantiene la misma línea de 60.000, 42.000. Ahí está. Sacó la línea de 60.000 automáticamente. La de 60.000 la dejó y me puso como tope o techo 50.000 de máxima. Ahora fíjense que qué interesante es ver aquellas informaciones en barras rojas y cuáles son las positivas y cuáles son las negativas. Que eso, en vez de estar en gráfico visual, podría estar en un formato de fórmula de sí, donde nos va diciendo positivo o negativo. Y después le podemos agregar un formato condicional que, si es positivo, aparezca todo con un fondo azul, y si es negativo, que me aparezca el fondo de la celda en rojo. ¿Se entiende? Bueno, y acá tenemos entonces los gráficos. Bien, ¿estamos bien hasta acá? Ahora, fíjense que esta primera hoja, o sheet, es la que armamos nosotros. Ahora tenemos 4 hojas más con distintos tipos de gráficos ya armados, que ya pueden venir desde otra persona, de la empresa o externa, o la puedo ver ya armado y ahora utilizarla para administrar, ¿no es cierto? Por ejemplo, ventas. ¿Sí? Entonces yo acá tengo ventas, donde tengo las proyectadas y las reales de manera similar a lo de recién, donde tengo los desvíos, y tengo las reales y las proyectadas. Ahí las tenemos, y fíjense que cuando le hago clic al área del gráfico, solo se pintan reales y proyectadas. Fíjense que el desvío no está contemplado. Entonces yo podría estirar esta área hasta desvíos. Y ahí tengo 3 de vuelta, como antes, ¿entiende? Donde tengo verdes son las proyectadas, reales en rojo, y el desvío me quedó en ese color. Y si yo quiero, estiro para hacerlo más ancho y que se vea un poco más prolijo, y también puedo estirar para que se aproveche al máximo el espacio y me den bastones un poquito más anchos. Y de vuelta, si yo acá juego un poco, por ejemplo, proyectadas 16 y ventas 18, puedo poner proyectadas 26. Esto es abril. Miren abril. Lo están viendo acá, abril, ahí va, 1, 2 y 3. Fíjense abril cómo queda, ¿no? Las proyectadas y las reales. Entonces acá marcando las diferencias. Y yo puedo cambiar todo lo que quiera, siempre teniendo en cuenta cómo interpreto los signos, si está en positivo o negativo, para darme cuenta.
Bueno, acá tengo otro gráfico distinto, donde tengo meses y tengo ventas por mes y gastos por mes. Y bueno, le puse a la venta, le puse el color verde, esperanza, y a los gastos el color rojo. Ahora lo que yo también puse en este gráfico, que lo vamos a correr un poquito para acá, es que yo puedo agregarle información. Por ejemplo, le puse datos. Ahí están, le saqué los datos y ahí se los pongo. ¿Vieron? Tengo el dato exacto, que ahora si quieren lo vamos a cambiar. Ven que es 120.000. Vamos a ponerle 123.000. 123.000. Varía un poquito la altura de esa primera barra y abajo me dice 123.000. Por supuesto que cuanto más cargados de datos estamos, la información se pone un poco más difícil de entender, entonces a veces se le saca información al gráfico en función a la utilidad que se le quiere dar. ¿Ok? Acá tenemos una comparativa de ventas y gastos. Por supuesto que podríamos tener nuestro estado de resultados con ventas menos gastos y la ganancia, y de alguna manera determinar cómo se comparan las ventas, los gastos y esa resultante. En este caso, anuales. ¿Vieron? Porque tengo de enero a diciembre. La próxima hoja, tenemos un control de composición. Acá solamente tenemos gastos, por ejemplo, de mi tarjeta, o de la tarjeta de la empresa, o de la caja de la cuenta corriente de la empresa, o del fondo fijo de la empresa. Y bueno, fíjense que yo tengo esta tabla, y esta tabla que me dice, ya sea por mes o por año, de seguros, 12.000 pesos, de supermercado, 20.000, de colegio, 16.000, de celular, 5.000, y de prepaga, 15.000. El total que gasto con la tarjeta, y acá, claro, lo veo como un ejemplo personal. Esto es de Pablo, esto es de Griselda o esto es de Álvaro. Ahora, fíjense que sobre el total, que es 68.000, tengo distintos conceptos. Por ejemplo, seguros, 12.000, supermercados, 20.000, el colegio, 16.000, el celular, 5.000, y la prepaga, que tiene un color un poco parecido al del seguro, ¿no es cierto? ¿Saben qué voy a hacer con seguro? O la prepaga, que está un poquito oscura, la voy a cambiar. Le voy acá a elegir otro color y chau. Miren, vengo acá, hay 20 maneras, una puede ser por aquí, por este formato donde ponemos relleno sólido, y le elijo un verdecito. Y chau. Ya ahí no tengo dudas de qué era seguro y qué era prepaga. Pero tal vez hay algún daltónico, ¿no? Y dice, mira, pará, sigo teniendo lío porque el 12.000 y el 16.000, uno es celeste o azul, el otro es gris, pero en los puntitos son bastante parecidos, ¿no? Bueno, está bien. Acá que es colegio, me paro en colegio, veo que está solo el colegio, le hago clic derecho, hago otra forma y acá elijo un color, ¿no? Por ejemplo. Ahora está. Ya están bien definidos los colores, que siempre se recomienda que los colores no entren en colisión, más cuando son pequeños los referenciales, y acá los tenemos. Lo voy a achicar un poco esto, lo voy a achicar otro poquito más, lo voy a llevar acá abajo, o lo voy a agrandar un poquito más. Ojo que estos cuadros de torta, a veces cuando los amplío, se separan, ¿no es cierto? Hay que ver si elijo uno solo de la porción o todo el cuadro. Ahí tengo el control. Y si quiero acá, le pongo un Enter, y acá tengo esto más achicado acá, me deja, a ver acá, fíjense que estos son temas de gusto ya, ¿no? A veces está bueno para que entre bien la información, ¿no es cierto? Esto lo subo y esto lo corro. Miren todas las cosas que hice con el formato. Además, quizá lo puedo poner pegado y ahí lo tengo. Por último, acá eran todos gastos y el total de 68.000, fíjense cómo fue variando. De hecho, miren supermercado. Supermercado, que está en 20.000, lo voy a deprimir. Lo voy a poner en, no el más chico, sino el segundo. Lo voy a poner en 11.000.
Supermercado, ¿lo están viendo? 1, 2 y 3. Y ahí está. Ahí costó, pero ahí bajó. A ver, espérenme. Ahí se cerró la pantalla, pero lo vamos a ver de vuelta nuevamente. Ahí está. Fíjense cómo se cambió. Ahí lo puse y se cambió. No sé si ahí lo están viendo. No sé si me están escuchando bien. Pablo, Sergio. Sí. Bueno, entonces voy de vuelta porque se cerró el Excel. A ver, ¿qué hice yo? Cambié supermercados a 11.000. Entonces la porción de supermercados se hizo más chiquitita, ¿ok? Yo se los quería mostrar y más. Voy a bajar supermercados a 3.000. 3.000, 1, 2, 3, a ver si no se me cierra el Excel. Ahí va. Fíjense cómo se achicó. ¿Vieron cómo va cambiando? Sobre el total se me calcula la porción de cada uno y claramente el verde, que es la prepaga, es la que más tiene preponderancia. Y lo vemos ahí, que muchas veces también se usa este tipo de gráfico para las elecciones. ¿Cuánto sacó el peronismo, el radicalismo, el socialismo, etcétera, etcétera? Y el último chiquito, y ya terminamos, es el gráfico de ingresos. Fíjense que el gráfico de ingresos de vuelta, yo lo que hice es pinté todo y elegí insertar un gráfico de estos, en este caso un tridimensional, ¿ok? Y acá lo tengo ya pintado y tengo, si se fijan, esto es un tema muy del contador, ¿no es cierto? Sobre el total de la plata que me entra como empresa, por ejemplo. Imagínense que Pablo o María José son dueños y dueños de un bar. Y yo digo, de este bar, este mes me entraron 100.000 pesos, ¿no? Es muy poquito para un mes, pero bueno, son números redondos. Me entraron 100.000 pesos. 40.000 lo usé para comprar la mercadería que vendo. 12.000 lo usé para pagar los sueldos. 9.000 lo usé para pagar alquileres, 4.000 lo usé para pagar seguros y el resto que no lo usé, claro, qué lindo, es ganancia, es mi utilidad. Ahora, ese 100.000 que es mi total, ese 100.000 que es mi total, yo lo divido en partes y digo, del 100.000, 35.000, en este caso el 35%, es utilidad, resultado, ¿se entiende, no? Acá vamos a ponerle utilidad. ¿Se entiende? Ahí cambió utilidad, ¿vieron? Y uno cuando cambia, y si yo pongo en alquileres en vez de 9.000, le pongo 19.000, restando, fíjense cómo cambió el resultado. Ya no es más 35.000, sino 25.000. Y bueno, y 4.000 quedó muy chiquitito, ¿no? Los seguros, o sea que vamos a poner 9.000, ¿ven? 9.000. Y ahí se agrandó un poquito más y la ganancia se achicó. O sea que de los 100.000 gasté y me quedan como utilidad 20.000. ¿Se entiende? Que lo estamos viendo ¿cómo se llama? En naranja, ¿no es cierto? Y acá vemos un cuadro de torta, en este caso tridimensional. Recuerden que los colores se pueden cambiar. Lo interesante es que los colores tengan su correlación y que se puedan ver bien y que no se cambien, pero qué lindo que es lo interactivo, ¿no es cierto? Fíjense que de estos 100.000, 100.000 menos los gastos me da mi utilidad de 20.000. Acá lo veo, ¿no es cierto? Y yo puedo ir cambiando eso. Tal vez en vez de 100.000 acá pongo 200.000. Y miren, claro, me quedaron 120.000 de ganancia. Y eso uno lo hace como análisis hasta de tu propio emprendimiento, donde vos pones precios por cantidades de ventas, de compras y después todos los gastos. Eso nos sirve para una función que no explicamos en este curso, que es más técnica que de Excel, que es la función de punto de equilibrio. Entonces ahí me dice en dónde hago cero, ¿no es cierto? Uno lo puede hacer con una técnica que se llama iteración, que es prueba y error. Pero prueba y error parece del bruto, y no es así. La ciencia utiliza mucho esto de iterar, de prueba y error, de tomar un ratón e inyectarle esto a ver qué pasa, y inyectarle esto, uy, se murió pobrecito, inyectarle esto, uy, quedó mal. Es prueba y error, por supuesto con un análisis previo, pero uno puede hacer pruebas, es decir, en vez de venta 200.000,
ventas de 60.000. Ahí voy de vuelta, 60.000. Fíjense que estoy en 20.000 de pérdida. Entonces, si pongo 80.000, estoy en 0. Y fíjense cómo la utilidad desapareció del gráfico porque estará en la línea, allá arriba, en 0. No tiene lugar. Está pintado como área, pero está en 0. Ahora, si le pongo, en vez de 80.000, 81.000 de ventas, menos todos los gastos, me queda 1.000. Bueno, algo hay de ganancia. Entonces habrá que ver qué hago para ganar más. Esto a veces también es un tema cíclico de grossing up, donde yo abajo le pongo, quiero una utilidad de 15.000. ¿Y cómo construyo las otras variables? Tal vez me tengo que mudar a un lugar con alquiler más barato, despedir a una persona y trabajar más yo, ver dónde hago las compras y tal vez comprar más por volumen o comprar algo más económico o reducir algún seguro o incrementar las ventas también, que es la principal variable, ¿no? Muy bien, y con esto terminamos con los gráficos. Bien, la última parte que nos queda hoy son las tablas. Bien, acá tenemos, les voy a mostrar el Excel que teníamos desde el inicio, que se llamaba ejemplo 1. Vamos a ver nuestro ejemplo 1, que es nuestro Excel básico, que tenemos varias cosas que hemos hecho, ¿no es cierto? Todo esto lo hicimos en el Excel 1, aplicando información. Ahora, acá tengo una tabla, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo se aplica lo que llaman tablas dinámicas, donde yo cambio la visión que le quiero dar al ordenamiento de los datos. Y bueno, un poco la pensé, la estuve viendo el viernes, hoy a la mañana un poquito la vi de vuelta, a ver si estaba bien. Bueno, fíjense, tengo 3 meses. Enero, ¿no es cierto? Acá está enero, febrero y marzo. ¿Se entiende? Ahí están los 3 meses. Y tengo ventas a clientes A, B y C. Tengo vendedores 1 y 2. Lo tengo a Pablo y a Griselda, de vendedores. Y tengo 4 productos que vendo. A, B, C y D. Y bueno, puede ser que venda heladera, lavarropa, microondas y secarropas. ¿Vamos bien? Y tengo distintos importes. En verdad los importes un poco deberían coincidir los del producto A en todos sus casos, ¿no es cierto? O sea, yo digo que, hoy lo pensaba, ¿no? Este producto A debería valer lo mismo que este producto A. Sí, hasta puede haber alguna función que lo busque, pero yo digo, quizás no, porque tengo tal vez por promociones o por clientes más importantes, o por compra por volumen, o el día de la semana, o algo, yo qué sé, tengo distintos valores. Yo recibo, yo soy Pablo, o yo soy María José, recibo este archivo, digo, listo, me voy a armar una tabla de control. Si querés, bueno, inflación, por supuesto, tiene razón Pablo, ¿no? San Pedri, porque me dice, claro, la primera venta es de 12.000 y la segunda venta del producto A es 16.000, claro, pero una la hice el día 1 de enero y otra la hice el día 10 de febrero, o sea que hay 40 días y encima vieron que la inflación no es un tema lineal, o sea, se lo digo como contador y especialista en inflación. La inflación es el aumento generalizado, que es un promedio de los precios de una canasta del INDEC. Ahora, esos promedios, que da el 6%, que es una barbaridad, y es el general, ¿no? Porque a veces en alimentos es el 12 o el 15 o el 20, ¿no? Pero en general me da el 6, y porque algo como la carne aumentó un 22, y algo como, por decir una tontería, la vela para el corte de luz no aumentó nada o aumentó un 1%, o sea, sacan promedio. Por supuesto que el INDEC debería tomar una canasta de bienes y servicios nacionales y algunos importados que sea representativa de la generalidad. Bueno, gracias entonces, Pablo, por hacerme acordar que estamos en un país de inflación, uno de los 5 top del mundo, qué lindo. Me encuentro con una tabla que está un poco desordenada. Por suerte es Calibri, que me gusta. No es la única que me gusta, porque después ya veo que en la encuesta van a decir, el profesor siempre anda con Calibri, nos molesta bastante. Bueno, fíjense lo primero que hago. Pinto todo, lo mando al centro, primera clase. Lo centralizo. Estos, como los pongo, está bien, contra la izquierda, porque son texto.
Estos los puedo dejar en su lugar o centralizarlos. Esto es indistinto, pero hay que tomar decisiones. Y acá tenemos estos que los voy a poner como sin decimales para que se vea más lindo, pero con miles. ¿Te gustó ahí, no es cierto? Estos tres están contra la izquierda, sí, con sangría 1. A veces me queda corto, ¿ves? Este queda largo, este queda un poquito corto, lo agrando un poquito más. ¿Y esto cómo era? Era contra la derecha y sangría 1. Ahí estamos, genial. Bueno, profe, basta. No, espera, me falta algo más, me apuro, ¿no es cierto? Le pongo flejes y le pongo encabezado amarillo feo. Ya está. Me gustaría hacer un poquito más alto, en verdad, ¿no es cierto? Bueno, después lo vemos. ¿Qué es una tabla dinámica? Una tabla que combina distintas entradas de una planilla que utilicemos para la información que queremos tener. A veces es innecesario tener información extra en un Excel. ¿Para qué quiero saber yo a qué hora exacta hice una venta? ¿Para qué quiero saber yo si el día estaba nublado o soleado? Y bueno, quizás hace falta el momento de la venta, el número de remito o algo, o quién vendió, o tal vez no, para mi análisis. Para mi análisis, ¿cuál era el vendedor demostrador que vendió? Para mi análisis no me sirve, y quizás para otras cosas sí sirven. Bien, es importante que le demos buena causa a la inflación. Bueno, entonces fíjense, el sistema automáticamente me reconoce toda esta tabla. Yo la podría pintar y elegir tabla dinámica o directamente pararme en cualquier lugar. Miren, me paro acá, en cualquier celda y voy a insertar tabla dinámica. Esta tabla dinámica puede estar, primero está toda pintada, se fijan. Va desde el A1 hasta el E16. Lo ven físicamente y lo ven en la tabla de rango. Bien, ahora vamos más abajo. Elija dónde desea colocar la tabla. ¿En esta hoja o en otra hoja? Muchas veces se recomienda en otra hoja. A mí me gusta para enseñar en esta hoja y me dicen dónde. Entonces yo me paro acá y le digo ahí, que empiece ahí. Dale, ¿me están viendo? El primer vértice superior izquierdo va a ir en G1. Aceptar. Ahí está mi tabla. Ahí va a ir mi tabla. Y bueno, tranquilos que para el que nunca la vio, alguien la vio, ya me imagino quién la vio, pero para el que nunca la vio parece difícil, pero no es tanto. En donde hay importes es lo que se recomienda, ustedes pueden probar que no lastiman, ¿no? Pero yo arrastro importe a valores y ya me da el total. Fíjense que hacia acá le hago una sumatoria, ahí tengo el total, que le pongo el mismo formato. Bien, ya tengo este total. Fíjense que cuando me paro, aparece esta ventana de diálogo. Me voy, desaparece. Estoy acá, desaparece. Estoy acá, desaparece. Me paro en alguno de estos dos celdas, aparece. Y ahora, en fila, pongo lo que yo quiero que haya en filas horizontales. Por ejemplo, clientes. Las llevo hasta acá. Ah, bueno, ya estamos, ¿no? Fíjense que estamos con una tabla dinámica que me muestra el total de ventas por clientes. Me resume el cliente A, que en la primera fila es 12.000, el cliente A, que en la fila 5 es 15.000. Ayúdenme, ¿eh? El cliente A, fila 8, 18.000. Todo eso 90.000. Y el cliente B, la suma de todos, 95.000. Y el cliente C, 100.000. Después le modifico el formato. Ahora, si no quiero clientes, me los llevo. Y ahora me voy con vendedores. Fila de vendedores. Ahora tengo dos vendedores. Yo podría utilizar herramientas de la clase pasada de filtrar. Filtro y que me dé vendedor 1, que es 126.000. O vendedor 2, 159.000. Bueno, me voy. Y por último, producto. Me llevo el producto. Y ahí tengo por producto. Del total vendido, 72.000 pesos es el producto A, 76.000 del producto B, y así hasta el total. Ahora puedo combinar, porque también podría poner por cliente en fila, ¿lo ven? Y por mes en columnas. Entonces, acá las columnas hay que parametrizarlas un poquito, porque acá,
Fíjense que yo esto lo voy a achicar y le voy a poner columna. Entonces enero no es tan grande. Ahí estamos, ¿no es cierto? Fíjense que cuando me pare en la tabla dinámica vuelve a aparecer la ventana de la derecha. Ahí está. Bien. Acá tengo enero, tengo febrero y tengo marzo. Fíjense que en filas, acá tengo la etiqueta de filas, que si quiero también le pongo filas acá, para que no tenga tantas palabras dando vuelta, y columnas. Ahora miren esto. Yo tengo del cliente A, enero cuánto vendí, febrero cuánto vendí, marzo cuánto vendí, en total 90.000. Cliente B, en enero 13.000, en febrero 35.000, en marzo 47.000, total 95.000, y así con el cliente C. Ahora, no me interesa enero. Me vengo acá y filtro. Enero no quiero. Bueno, ya el total es otro, porque acá está solo febrero y solo marzo. Solo febrero y solo marzo. Pero yo quizás quería solo marzo. Bueno, está bien, solo marzo. Ahí está solo marzo. Atentos con este filtro, ¿no? Tengo solo de marzo por clientes. Solo de marzo por clientes. ¿Vamos bien? Ahora, yo podía tener solo de marzo por vendedores o solo de marzo por productos y el total de ventas de marzo. Ahora vuelvo. Miren cómo uno puede jugar, ¿no? Acá tengo el total, pero fíjense que tengo los 3 meses, esto se me descompagina porque no es para estar jugando y cambiando, es para tener una tabla y si quiero crear otra abajo distinta. Ahora, miren el atributo qué bueno que está esto de la tabla. Acá tengo clientes por mes, pero le voy a agregar, fíjense que estoy afuera, voy adentro, apareció la ventana de diálogo, le agrego vendedores. Ah, qué bueno que está esto, ¿no? Porque si le leo, vamos a leer esto. Del cliente A, en enero, ¿cuánto vendí? ¿Y cuánto le vendió el cliente, el vendedor 1 y el vendedor 2? No sé si todos me siguen que al cliente A, en enero, le vendimos 27.000 pesos. El vendedor 1, 12.000. Y el vendedor 2, 15.000. En febrero, solo le vendió el vendedor 1. Y en marzo, el vendedor 1 y el vendedor 2. Ahí tengo todas las ventas al cliente A, 90.000. Si quiero por mes o los 3 meses. Si quiero por vendedor, 54.000, 36.000. Si quiero por mes. Lo mismo pasa para el vendedor, para el cliente B y el cliente C. Y vamos a agregar algo más que ya la hace un poco cargada, pero está muy bien. Producto, abajo de todo. Ahí estamos. Fíjense, ¿no? Tengo el cliente A con vendedor 1 y vendedor 2. Pero el vendedor 1 le vendió. Vamos a mejorar esto, como dijimos antes. Fíjense que el vendedor 1 le vendió. El vendedor 1 le vendió en enero 12.000 del producto A. En febrero 18.000 del producto C. Y en marzo 24.000 del producto A. No vendió otros productos. Ahora, al cliente A, el vendedor 2 le vendió 15.000 pesos en enero, todo el producto D. Nada en febrero y 21.000 pesos en marzo, todo el producto B. Si nuestra lista es más larga, es mucho mejor para el análisis de la tabla dinámica, pero le perdemos noción a la lista que tengo al lado que después la voy a modificar. ¿Se entiende cómo uno puede jugar? Y de hecho puede elegir, miren, fila. Solo cliente A. Qué bueno que está esto. Tengo mi informe del cliente A. Al cliente A, que le vendimos 90.000 pesos en total. Esto se usa un montón, ¿no es cierto? Pero la tengo ya armada, no la ando cambiando, ¿eh? El cliente A, y lo único que hago es filtrar si quiero, pero no recambiar cosas. Al cliente A le vendimos en enero 27.000 pesos. ¿Están de acuerdo? Pero al cliente A, en enero, el vendedor 1 le vendió 12.000 y el vendedor 2, 15.000. ¿Quieren saber qué productos? En febrero 18.000, en marzo 45.000. En total de ventas, solo al cliente A, 90.000 pesos. Ahora, si vos querés ver otros clientes, por ejemplo el B, ahí cambió el B. ¿Ven cómo se modifican el ancho de columna, ¿no es cierto?
se le vendió 95.000 pesos en 3 meses. Ah, no sé si vos querés los 3 meses, ¿no es cierto? Vos estabas viendo un solo mes. Ah, bueno, podemos ver un solo mes. Podemos ver enero. Ahí está enero. Al cliente B, solo enero, 13.000 pesos. Fue solo el vendedor 2 y solo le vendimos el producto B, que encima, chicos, podría ser el producto B precios por cantidades y agregar un montón de información más y hacer que esta lista que tenemos sobre el margen izquierdo sea mucho más larga y más compleja. ¿Ven que acá está el logo que hay filtro? Saco los filtros y voy por el total, ya no hay más logo de filtro, acá hay filtro. Saco y pongo el total. Por supuesto que se puede jugar mucho, mucho más. ¡Wow! Tabla dinámica. ¿Y qué pasa si yo no quería los meses? Y bueno, no pongamos los meses, saquemos los meses de acá. Chau. Acá está por totales. Los 3 meses, o sea, el total. Mi universo de ventas. Por clientes, por vendedor. No, pero pará, porque yo estoy analizando otra cosa. Yo quiero ubicarme en vendedores, porque yo acá no sé cuánto vendió el vendedor 1 en total. ¿Qué lío? No, pará, no es lío. Saco clientes. Listo, dejé vendedores. Ahí tenés. Los vendedores. Total, tengo 2 vendedores. El 1, que es Pablo, y el 2, que es Griselda. Ahí están los vendedores. Mi vendedor en total vendieron 285.000. El vendedor 1, 126.000. El vendedor 2, 159.000. Eso quería saber y me vas a matar, pero yo no quiero saber eso. Yo quiero saber venta por producto, porque estamos sacando una utilidad por producto. El producto, el total que se vende, el total que se compra y sus gastos relacionados tipo por producto. Ay, pero me estás matando. Mira, me saco vendedor y dejo productos. ¿Los querés por mes o totales? Dale, definite, Pablo. No, está bien, por mes. Bueno, vamos por mes. Lo pongo los meses en las columnas. Y ahí tengo, por producto. ¿Sabés qué? Me dice Pablo. En total se vendieron 285.000 pesos. Del producto A, 72.000. Del producto B, 76.000. Y si quiero, te digo por mes. Por mes y por producto, te digo. ¿Querés solo enero? ¿O querés solo el producto A? ¿Qué es el producto A y B de enero y febrero? Yo te hago lo que vos quieras, meto filtros y saco la información que necesito. ¿Ok? Muy bien. Acá estamos en horario, me dicen. Con esto terminamos lo de tablas dinámicas. Me gustaría hacer un repaso la clase que viene, pero fíjense que la tabla dinámica yo la creo y después, en función a que lo que pinto y le hago insertar tabla, que acá está a la izquierda arriba, se me crea la imagen que la voy mejorando con esta ventana de diálogo. ¿Cómo hablo, no es cierto? Pero mucho tiene que ver con el análisis del contador que tengo atrás, que es el análisis del usuario de la empresa en sus distintos sectores. Bueno, no les saco más tema, espero un feedback por la empresa, por Cecilia o Atina o por mí directamente para ver cuestiones a revisar la próxima clase. Yo les quiero agregar un gráfico dinámico. Porque lo que vemos acá me lo puede diseñar un gráfico específico cada vez que yo cambio el filtro. Muy bien, Cecilia, Tina, hemos terminado. Nos vemos el próximo lunes para repaso de algún temita que querramos darle un cierre con tranquilidad. Es tiempo de más que tenemos sin agregar temas específicos, sino revisar y a lo sumo mostrar cositas nuevas. Tina, todo tuyo. Gracias, chicos, a todos los que estuvieron. Y lo que decía Álvaro, cualquier feedback, algo que quieran agregar, algo que quieran ver, lo mandan por la encuesta que les mandé en la primera clase o por mail y nosotros se lo hacemos llegar a Álvaro. O se lo mandan directamente a él si se animan, no hay ningún problema. Muchísimas gracias y nos vemos el lunes que viene. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, Álvaro. Gracias a todos. Hasta luego. Chao, gracias. Chao.